Vayamos pues entonces a lo que Pichon Rivière llamó los grupos operativos. ¿Sí? Los grupos operativos se caracterizan por estar centrados en una tarea explícita, ¿sí? Que también hacen una tarea implícita, ¿sí? Y que puede ser de aprendizaje, de creación, de curación, eh, en fin, de crear cosas nuevas sobre todo, ¿no? O de organización, puede ser de coordinaciones, por trabajo, en fin. Pero él marca que está centrado en una tarea explícita, pero también hay una implícita. Y esto es importante tenerlo en cuenta en todo grupo. Cuando decimos una tarea explícita es la finalidad, como lo dije anteriormente. Cuando decimos la tarea, esa es la explícita. Cuando decimos la implícita es que hay que poder elaborar o poder pensar o poder trabajar eh, lo que son las cosas inconscientes que nos pasan a nosotros con las tareas. Pichón dice que hay dos miedos básicos que se activan en toda actividad grupal y en toda tarea, en todo momento nuevo, que es el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. El miedo a la pérdida es el miedo a perder la estructura que ya tengo. Es decir, todo aquello que yo tengo me da mucho temor perderlo. Es una estructura que aunque no me guste, me da seguridad. Yo la conozco. Sé lo que conozco, sé lo que vivo, sé lo que comparto. Sé lo que hay. ¿Tá? Pero el miedo a la... Ese sería el miedo a la pérdida. El miedo al ataque es qué me va a pasar a mí con la estructura nueva. ¿Qué me va a pasar con eso nuevo? La incertidumbre que genera, la novedad. Es decir, tengo que dejar esto que lo conozco. Hay un refrán en Uruguay, supongo que en Argentina también, somos el Río de la Plata, que dice más vale bueno conocido que malo por conocer. ¿Sí? A mí me parece un terrible refrán, horrible, pero real. Me estoy arrimando así porque parece que había un problema de luz, no sé. Bueno, tengo un problema de luz, estoy mejor tal vez, no lo sé. Eh, entonces, esas son las ansiedades básicas que se dan, ¿sí? Entonces, tener presente que en todo grupo y en toda tarea eso está. ¿Sí? No está específicamente con este nombre, no está específicamente con estas características, pero sí lo que sucede es que los grupos quedan trancados muchas veces o tienen un obstáculo por el cual no pueden avanzar y tiene que ver concretamente con estos miedos. Vuelvo al ejemplo de los vecinos y la placita. Supongamos que es una placita que quieren para que jueguen los niños, que estén los adolescentes, que el barrio esté más lindo, que se termine posiblemente un lugar donde se genera eh, residuos o tiran la basura, en fin, vieron que hay lugares más abandonados, pero aún así van a haber dificultades. Porque muchos van a dudar, por más que se desee la placita, muchos van a decir, pero bueno, no sé, eh, perder esto y pensar que esto, y si arreglamos y en realidad es una... Es decir, van a empezar a darle vuelta o no van a poder centrarse en los cambios reales que hay que hacer porque van a estar atemorizados de eso que hay que modificarlo, que toda la vida fue así, aunque lo deseen intensamente. ¿Sí? Tenerlo eso presente. Porque lo nuevo tampoco sé cómo va a ser. Cuánto va a demorar, si hay que cortar la calle para hacer la reforma, después capaz se juntan y se drogan en la esquina, capaz sale, no sé, la municipalidad, no sé, aparecen siempre peros. Y si no están en eso los miedos puestos, los miedos pueden estar en el grupo, que lo cual también tranca en la tarea. No, los vecinos me están usando. No, pero los vecinos que tienen esta iniciativa tienen otra ideología. Es decir, se arma ahí todo un lío de vecinos, pero en realidad son estos temores que están jugando, entre otras cosas, no es lo único, pero entre otras cosas son de las cosas que están jugando y que están complicando, ¿tá? El desarrollo. O sea que
vuelvo a definir, el grupo operativo es aquel que se centra en la tarea para hacer algo que tiene que tener una finalidad y que tiene que siempre finalizar, digamos, el avance del grupo está en que se pueda lograr un proyecto. Cuando digo un proyecto, digo de algo que es lo próximo que se va a hacer. ¿Tá? No quiere decir que después de cada grupo uno tenga que haber diseñado una placita. No, pero sí qué pasos se van a dar, cuáles son las cosas a hacer, cuáles son las próximas cosas a realizar. Es decir, hay una serie de circunstancias por las cuales eh, si hubo tarea, si hay tarea, va a salir en un proyecto. Hay otra instancia también de los grupos que se le llama pretarea, que es cuando no se llega a la tarea, como dice la palabra, pero en ese caso es que es ahí es cuando está la tranca, en la pretarea. Es decir, no se puede resolver algo, no se puede hacer algo, y es ahí donde posiblemente están los miedos, ¿sí? Cuando no se puede abordar la tarea y además puede ser que a partir de ahí se esté trabajando lo que es la tarea implícita. Si miramos un poco el orden, digamos, no hay un ideal y hay idas y vueltas. Pero sería algo así que en un trabajo grupal como la pretarea, la tarea implícita que se trabaja, que se elaboran ahí un poco los miedos, se hablan, en fin, de esas cuestiones, y no siempre con estos nombres, y después sería la tarea cuando ya se empieza a armar lo que sería el proyecto y el poder seguir avanzando y en el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, un grupo operativo es una herramienta de la psicología social, es un grupo artificial que se hace para el trabajo como técnica, como herramienta. Pero también es una técnica que se puede aplicar a cualquier grupo que funcione. Por eso hablamos de potenciar los grupos actualmente y de los grupos de trabajo. Yo un grupo de trabajo, sea cual sea el rubro, puedo potenciarlo si yo sé que el grupo va a pasar por determinadas etapas, como puede ser esto, ¿no? La pretarea, tarea y proyecto. Saber que todos los grupos tienen que elaborar ahí miedos, entreveros o mambo. Digo, no hay que ser psicólogo para esto, ¿no? Pero ver que hay otras cuestiones que trancan a un grupo y que no pueden ser operativos. Vieron que hay grupos que no pueden ser, no terminan de resolverse, se viven peleando, resuelven las cosas y después no las hacen. Hay gente que no habla, hay gente que habla mucho, hay gente que habla de sí misma, se va a la asamblea, se van a las asambleas y ahí hablan y la historia y no sé qué, y la vecina y... No, no. ¿Tá? Entonces estamos hablando de operatividad en dos sentidos. Operativo porque rinde y saca eso, pero también hablamos de operatividad como técnica de Pillon Riviera, lo que son los grupos operativos. ¿Sí? Entonces, recuerden que la tarea es el conjunto de las acciones que se ejecutan para el objetivo. ¿Sí? Y que lo otro a veces digo esto pensando, no me quiero desviar mucho, pero pensando en lo que es la tarea implícita, hay veces que los grupos uno dice, pero ¿de esto vienen a hablar acá? Hace una hora que están hablando de esto y nos están hablando de lo importante, que es la placita, supongamos. Muchas veces hay que prestar atención a esos momentos. Los grupos están elaborando estos temores, que son inconscientes y se explicitan muchas veces, pero es decir, hay que dar un espacio a lo personal de alguna manera también. ¿Sí? Eh, Ojo porque a veces lo personal puede ser también una tranca para definir las cosas. ¿Tá? Pero lo que voy es lo siguiente. Si yo tuviera que definirlo, digamos, con otras palabras, yo diría que la pretarea es más el cómo me siento, más cómo me siento yo para hacer esta tarea, o qué me pasa a mí con esto. A ver, hacer la placita me da mucha alegría, sí, pero me da algún temor, me desafía, me implica pensar riesgos, no sé, capaz no es la placita, pero a mí me da temor esta gente que está en esta comisión.
no confío del todo en esto. Es decir, otras cosas que es más como me siento, eso que tiene que ver más con el afecto, eh, va más hacia la tarea implícita. ¿Sí? Generalmente, no solamente, pero generalmente va por ese lado. Cuando las cosas ahí se empiezan como a alivianar y a aclarar, y yo puedo decir, ah, pero entonces hay que desobturar esas cosas que se muestran como una dificultad. O se piensa que una tarea es muy complicada o es muy grande. O al revés, se piensa, "Ay, no, esto no cuesta nada, esto es una pavada, ¿para qué pensarlo?" Y entonces, eh, sí o sí hay una cuestión, que la tarea tiene que salir porque es la finalidad del grupo. ¿Tá? Entonces, el momento en el cual se trabaja el tema explícito de la placita y de lo que se va a hacer y de los pasos a dar y cómo organizarse y todo lo demás, eso tiene que estar. A veces empieza por ahí y se tranca la reunión y es que uno está volviendo porque hay algo de lo que está sucediendo que a mí me hace ruido, no me siento bien o no se sienten bien otros o hay algo que no me cierra, hay un algo que acá pasa algo, o se desvía el tema, o alguien sale con un tema, uno de esos versos que uno dice, pero ¿y este de qué está hablando? Bueno, a eso me refiero en esto de entre tarea y pretarea, ¿sí? Pero la tarea implícita y explícita se va haciendo siempre en los grupos y hay que tenerlo presente. O sea que ahí vamos teniendo varios elementos para voy a ir juntándolos, ¿tá? En esta seguidilla de pequeños videos que estamos haciendo. O sea que tenemos un grupo, tenemos que tener un lugar, un tiempo, un espacio, una cantidad de personas, una mutua representación interna, eh, tener en cuenta que está todo actuando en las personas y en las personas agrupadas. Tenemos que tener en cuenta que hay una tarea, que hay un momento como que es de pretarea, pero después tiene que salir un proyecto. Hasta ahí eh, vamos aclarando y viendo y me parece importante. Pero lo que quiero decir es que, a ver, obviamente que para eso existen los psicólogos sociales, ¿no? Y personas técnicas para trabajar lo grupal y todo esto, que esto se puede ayudar y elaborar de otras maneras, y digo, y es gente preparada para eso. Pero tener en cuenta esto porque, digo, hay un montón de fenómenos que se dan también en los grupos. Este, así como le dije, los miedos, también aparecen otras cosas a veces. Este, eh, que es, yo qué sé, el tema de las ideologías, el tema de los malos entendidos, el tema de los roles es muy importante dentro de los grupos. Hay personas que cumplen como determinados roles en su vida, pero también cumplen determinados roles en los grupos, que no voy a entrar hoy. Es decir, hay mucho estudio y mucha cosa para hacer en lo grupal. ¿Sí? Eh, pero después también hay cuestiones que tienen que ver, así como yo les decía, con la estructura social, con la estructura familiar, con las relaciones propias y los modos de ser de las personas, este, eh, que todo eso está actuando, ¿sí? En cada uno. Entonces no siempre es tan sencillo. Vieron que es bastante común ir a un grupo, ir a una asamblea o algo donde eh, las personas hablan de sí y terminan contando parte de su vida y no sé qué relacionado al tema y uno dice, pero ¿y esto qué tiene que ver con esto? ¿Tá? Bueno, eso en realidad no tendría que estar, pero puede estar indicando algo, ¿sí? Puede estar indicando algo. De todas maneras, suele pasar, y lo doy a modo de ejemplo y lo sigo de largo, y no me voy a centrar en eso. Pero suele pasar que las personas autorreferenciales en contextos grupales eh, no van a tirar para adelante con la tarea. ¿Sí? No, más bien son personas que tienden a obstaculizar. No es intencional, ¿no? No es una cuestión, pero son personas que les va a costar lo grupal, les va a costar apoyar el proyecto,
pueden ser personas que capaz hablan mucho, pero en términos de avance capaz no aportan demasiado. No quiero decir que sea una generalidad, ni quiero que ahora todo aquel que hable, no, personal se lo señale, pero presten atención. Las personas muy autorreferenciales y que desvían el tema a lo central generalmente no son las que más empujan después los proyectos. ¿Tá? Pero bueno, así que tenemos esta etapa de lo grupal para potenciar, estamos hablando, esa es la tarea de hoy, poder potenciar el rendimiento de los grupos. Cuando yo hoy dije tiempo y espacio, hay una cuestión, tiene que tener lugar y un tiempo acotado, pero tiene que tener un tiempo de duración, ¿eh? Todos los grupos tienen que tener un tiempo de comienzo y de final. No puede ser, la reunión es a las 6 de la tarde, ¿sí? Vamos a hablar de la placita. Y son las 8 y son las 9, o sea, las 20, las 21 horas, y la reunión sigue, no, no. Va a ser de 18 a 20 o de 18:30 a 20:30, no se va a empezar una hora después. Digo, todo eso tiene que estar aclarado en un grupo operativo. Y el tiempo de finalización es tan importante como el de comienzo. Nos falta una hora, nos falta media hora, nos faltan 10 minutos, se cerró. ¿Tá? Pero hay que resolver. Si no, se van los temas, se van los tiempos y no pasa nada. Eh, entonces, ahora vayamos a lo que Pillon llamó los vectores del cono. Qué cosa que suena rara. Pero antes vamos a ver qué es lo del cono. ¿Tá? Pillon usó una imagen que está muy buena, que es la imagen del cono invertido, se llama. ¿Vieron? Suena como una cosa rara. Pero es así. En realidad vamos a hacer así. Ustedes se imaginan una espiral. ¿Vieron la espiral que se utiliza? Creo que hay en algo en electricidad. La espiral, por lo menos en Uruguay, para matar los mosquitos, ahuyentar los mosquitos. Eh, bueno, un resorte sería una espiral. No sé, estoy mirando cosas cotidianas donde haya espirales. Eh, bueno, una espiral. Capaz una escalera caracol puede ser una espiral. ¿Sí? Pero esa espiral tiene que tener forma de cono invertido. O sea que un cono, vieron cómo es, ¿no? Base cilíndrica, ¿sí? Una puntita, si lo ponemos paradito así, un conito, ¿no? Están los conitos de chocolate, no sé si en Argentina hay, en Uruguay hay, que son rellenos de cosas ricas, de mousse, merengue, no sé qué. Eh, hay masitas también que son así. Y, y bueno, un conito de esos, pero bueno, esto sería un cono, pero al revés, la puntita va para abajo, ¿sí? Capaz más como una plomada para pescar, esa sería la forma. Y a su vez, supongamos que eso fuese una espiral, ¿tá? O sea que un cono que lo forma una espiral, donde la base queda arriba y el conito, en la puntita del vértice queda hacia abajo. Esa es la imagen que él usa del cono invertido. ¿Por qué usa eso Pillon? Porque dice que la situación, justamente el proceso que desarrolla un grupo, eh, sería la parte de arriba, la base del cono al estar al revés, es lo que vemos, lo explícito de los grupos, pero en el fondo, en la puntita abajo, estaría lo que sería la tarea implícita, que sería como lo más inconsciente, lo más profundo, lo que está dentro, que está abajo. Cuando digo lo que está abajo, por ejemplo, piensen en un remolino en el agua. Eso es un ejemplo claro. Ahí va. El remolino del agua es el ejemplo claro de cómo funciona esto. Vieron que el remolino, ¿no? Superficie, empieza a dar vuelta al agua, empieza hacia abajo, que a veces las personas cuando están nadando o algo, si tienen que tener un remolino, y de paso con un consejito, hay que aflojarse. El remolino te lleva hasta el fondo y te saca después. Porque así como te absorbe, cuando llegas abajo, te devuelve porque el agua vuelve hacia arriba. Por eso es un remolino. Hace este movimiento. ¿Tá? Entonces eh, uno espera si no desespera y bueno, y ahí vuelve a salir. Ese es el proceso de los grupos. ¿Tá?
Entonces, el, la imagen esta del cono invertido es eh, un modo que Pillon usa donde para mostrar lo que pasa en los grupos y lo que son los procesos grupales, ¿no? Entonces, eso en realidad es un modelo visual, ¿sí? Es un modelo visual para mostrar eso. Y lo que hay de modo de evaluación, lo que serían los indicadores de cualquier proyecto, son los vectores. Él le llama vectores porque en ese cono, o sea que va así, hay 6 cosas que uno tendría que sirven para evaluar un grupo. ¿Sí? Eh, hay 3 cosas que son así como bien comunes a cualquier grupo, lo que sea, y, y hay otros 3 que hacen más a lo que es la evaluación más del grupo operativo, más del grupo de avance, en fin. Pero en realidad son todos importantes. Estamos hablando de grupo operativo, grupo de trabajo y grupo de aprendizaje. ¿Tá? Entonces, ahora voy a nombrar los 6 vectores eh, y después voy a profundizar en cada uno. Los 6 vectores son pertenencia, cooperación, pertinencia, comunicación, aprendizaje y tele, así como suena. ¿Tá? Entonces, estos 6 vectores, yo tengo que poder evaluar un grupo en su proceso, ¿sí? Desde estos 6 vectores. Doy un ejemplo. Sigamos con la reunión de vecinos por la placita, ¿sí? Si yo quiero ver si la reunión de hoy de los vecinos sirvió, no sirvió, o en fin, qué es lo que pasa. Yo tengo que pensar estos vectores si realmente se dieron en la reunión y estuvieron desarrollados, estuvieron presentes, eh, se trataron de alguna manera, fueron pertinentes, cómo se dio el clima. ¿No? Vuelvo a decir, estoy tratando de que todo el mundo lo pueda entender y lo pueda evaluar. ¿Sí? Entonces, si yo observo cada uno de estos vectores, voy a poder decir, este grupo está funcionando. O puedo decir, no, acá hay una falla. ¿Sí? O esto nos está dando. Lo ideal y lo mejor, cuando digo lo ideal y lo mejor es que sea operativo, ¿eh? No estoy hablando de bueno y malo, acá no hay juicio de valor.